¿Alguna vez has mirado a alguien que amas y has sentido miedo? No ese miedo dulce de quien teme perder lo bueno, no. Hablo del miedo que te hace temblar los dedos cuando él cruza la puerta. Del miedo que te obliga a calcular cada palabra antes de soltarla. Del miedo que te despierta a medianoche, con el corazón desbocado, rezando para que la respiración a tu lado siga acompasada, señal de que él aún duerme. Fue ese miedo el que me acompañó durante casi una década, mientras ocupaba el lugar más respetado, y a la vez, más solitario de la congregación, el de esposa del pastor. Yo, que un día fui Chepina, la maestra de primaria que hacía reír a los niños con sus cuentos en el puerto de Veracruz, me transformé en la hermana María José, esposa del reverendo Josías Pérez, un título que cargué como una corona de espinas. Hoy, a mis 85 años, tengo suficientes arrugas para contar esta historia sin que la voz me tiemble demasiado. El tiempo tiene ese don, transforma heridas abiertas en cicatrices que todavía duelen cuando cambia el clima, pero que ya no sangran al tacto. Aquí, sentada en este sillón desde donde veo el malecón y siento la brisa del Golfo, el mismo mar que fue testigo de mi calvario silencioso, quiero compartir cómo descubrí que, a veces, el infierno no está bajo tierra, sino dentro de un hogar bendecido, detrás de puertas cerradas, donde manos que en público bendecían, en privado se convertían en puños. No estoy aquí para alejar a nadie de Dios. Al contrario, creo en él hoy más que cuando cantaba himnos cada domingo, vestida con faldas debajo de la rodilla y una sonrisa ensayada en el rostro marcado. Estoy aquí para contar cómo aprendí a diferenciar la fe verdadera de su uso como instrumento de poder y control. Y quizás, solo quizás, mis palabras puedan alcanzar a alguien que esté viviendo su propio infierno particular, disfrazado de paraíso a los ojos ajenos. El olor a salitre mezclado con el café de olla todavía atraviesa mis recuerdos cuando pienso en aquella casa cerca del centro, las olas rompiendo no muy lejos mientras yo me rompía por dentro. Pero hoy, el mar ya no me trae aquel terror de antes. El agua salada ya no se parece a las lágrimas que derramé por tanto tiempo. Si estas primeras palabras les despiertan alguna inquietud o curiosidad por saber cómo sigue este camino que me tocó andar, les invito a acompañarme suscribiéndose a este canal. Y si gustan, déjenme saber en los comentarios qué sienten al escuchar este pedacito de mi vida. A veces, compartir alivia el alma. Corría el año 1968. México se preparaba para las Olimpiadas, un aire de modernidad flotaba en las ciudades, pero en muchos hogares, como el mío, persistía una dictadura más sutil, la de las expectativas sociales y la voz de mi madre resonando en mis oídos. María José, una muchacha decente necesita un hombre de bien para llamarle esposo. A mis 32 años, yo era lo que en el puerto llamaban una quedada. Maestra dedicada en la escuela primaria Benito Juárez, con un título normalista del que me sentía orgullosa, pero sin anillo en el dedo izquierdo, lo que, según los estándares de la época, me hacía sentir incompleta, como si me faltara algo esencial para ser una mujer plena. La escuela estaba a unas cuantas cuadras del malecón, cerca del corazón bullicioso de Veracruz. Por las mañanas, de lunes a viernes, enseñaba a los niños a leer y escribir, a sumar y restar, a entender el mundo a través de las palabras y los números. Mis compañeras decían que tenía un don especial, que lograba calmar hasta el más travieso con historias y canciones que inventaba al momento, muchas veces inspiradas en los cuentos de mi abuela o en las leyendas del puerto. «Ay, Chepina, tú naciste para ser mamá», me decían en el recreo, mientras yo sonreía, disimulando la punzada de incomodidad que me provocaba ese comentario. Aunque bien intencionado, tocaba mi mayor inseguridad, ese hueco que sentía al ver a mis amigas casarse, tener hijos, cumplir con el ciclo esperado. Vivía con mi hermana menor, Lucía, en un pequeño departamento que heredamos de nuestros padres en una vecindad del centro. Ella trabajaba como dependiente en la farmacia París, la más antigua de la ciudad, y siempre me decía que los hombres buenos eran más raros que un perro verde, que no debía afligirme. Mejor sola que mal acompañada, mana, repetía mientras hojeábamos revistas de moda o fotonovelas los domingos por la noche, después de ir a misa en la catedral. Pero sus palabras, aunque sinceras, no aliviaban el peso de las preguntas en las reuniones familiares, de las miradas de lástima de las tías, del espacio vacío a mi lado en las bancas de la iglesia que frecuentábamos desde niñas. Nuestra rutina era sencilla, pero confortable. Por la mañana, mis clases. Por la tarde, preparaba material didáctico, calificaba cuadernos con olor a lápiz y goma, y a veces, si el calor jarocho lo permitía, paseábamos por el malecón, comprando un raspado de grosella o mirando a las familias con sus niños correteando, persiguiendo palomas cerca de los portales. Me gustaba mi vida, de verdad que sí. Disfrutaba mi independencia, mi trabajo, la compañía de Lucía. Pero existía aquel vacío, aquella expectativa no cumplida, aquel sentimiento de que quizás estaba desperdiciando mis mejores años,
de que tal vez había algo más grande reservado para mí, algo que le diera un sentido más profundo a mi existencia. Fue entonces cuando noté el movimiento en la vieja bodega de muebles abandonada al final de nuestra calle. Unos hombres descargaban sillas plegables de metal, instalaban un púlpito sencillo de madera, colgaban una manta que decía, Asamblea de la Fe Renovada, donde los milagros ocurren. Una nueva iglesia llegaba al barrio, y con ella, un pastor de voz grave y mirada penetrante que parecía ver más allá de las apariencias. Josías Pérez tendría unos 40 años recién cumplidos, cabello negro ya raleando en las sienes, originario de algún estado del centro del país, según decían. Tenía un carisma que llenaba el local improvisado, un fervor que atraía a la gente. Venía enviado por el Señor, como solía decir, para traer avivamiento a la costa veracruzana. Cuando hablaba, las personas se inclinaban hacia adelante, queriendo atrapar cada palabra, cada promesa. Y yo, que siempre fui reservada y discreta, me sentí inexplicablemente atraída por aquel hombre que hablaba de Dios con una familiaridad, una pasión que jamás había conocido en la formalidad de la misa católica. La Asamblea de la Fe Renovada creció rápidamente. Pronto, las sillas plegables no eran suficientes y los cultos comenzaron a darse en 2 horarios para acomodar a todos los que llegaban, atraídos por la elocuencia y las promesas del pastor Josías. Él tenía una manera diferente de predicar, muy distinta a la liturgia católica a la que yo estaba acostumbrada. Mezclaba pasajes bíblicos con testimonios personales, promesas de prosperidad material con exigencias de compromiso espiritual absoluto. Era intenso, vibrante, casi magnético. Dios no quiere hijos tibios, clamaba, caminando de un lado a otro del improvisado púlpito, con el micrófono en una mano y la Biblia en la otra. Él quiere siervos comprometidos con la obra, dispuestos a dejarlo todo para seguir su voluntad. Y yo, sentada siempre en la tercera fila, bebía cada palabra como agua fresca en el calor del mediodía jarocho. Empecé a asistir no solo los domingos, sino también los miércoles y viernes a los estudios bíblicos. Pronto estaba participando en los círculos de oración de los sábados por la mañana, ayudando a repartir folletos evangelísticos en el Parque Zamora, colaborando en la organización de los eventos especiales. Lucía fruncía el ceño al verme salir de casa cada vez más arreglada para los cultos, con mis mejores vestidos y un cuidado especial en el peinado. Órale, mana, ese pastor sí que te trae cacheteando las banquetas, ¿o es que tú le ves algo muy especial?, me provocó mi hermana una noche, mientras yo me probaba un vestido nuevo, discreto pero elegante. Me sonrojé como una quinceañera y balbuceé algo sobre el compromiso espiritual, pero en el fondo de mi corazón, sabía que había algo más. Era la atención, el sentirme vista, el propósito que parecía ofrecer. La primera señal de reconocimiento personal vino, cuando el pastor Josías me invitó a dirigir la escuela dominical para los niños. Hermana María José, usted tiene experiencia con los chiquitines, ¿verdad? Dios me ha mostrado que usted tiene un llamado especial para formar a la próxima generación en los caminos del Señor. Su mirada encontró la mía por unos segundos más de lo necesario, y sentí mi corazón acelerarse como nunca antes. Alguien importante, un líder espiritual, finalmente veía valor en mí, más allá de mi estado civil o mi trabajo secular. Las semanas siguientes fueron de una aproximación gradual. Me pedía mi opinión sobre textos bíblicos para las clases de los niños, me invitaba a participar en las reuniones de planificación de la iglesia, compartía conmigo sus cargas ministeriales. En una de esas reuniones, me enteré de que era viudo. Su esposa había fallecido 2 años atrás, dejándolo solo en la batalla del Señor, como decía con los ojos húmedos. Una sierva de Dios es el mayor tesoro que un hombre de ministerio puede tener, comentó mientras me acompañaba a la parada del autobús después de una reunión que se extendió hasta tarde. Una mujer que entiende el llamado, que no se opone a la obra, que está dispuesta a sacrificarse por el reino. Esas palabras resonaron en mí por días. ¿Sería yo capaz de ser esa mujer? ¿Tendría yo ese llamado especial para estar al lado de un hombre de Dios? Las preguntas me consumían mientras daba clases, mientras preparaba la cena con Lucía, mientras intentaba dormir. El día que cumplí 6 meses como miembro de la Asamblea de la Fe Renovada, el pastor Josías pidió hablar conmigo después del culto. En la pequeña oficina improvisada en la trastienda de la bodega, entre cajas de himnarios y montones de folletos, se arrodilló frente a la única silla donde yo estaba sentada. Hermana María José, he buscado el rostro de Dios en oración, y Él me ha mostrado claramente su voluntad. El Señor me envió a Veracruz no solo para pastorear este rebaño, sino para encontrar a la ayuda idónea que Él separó para mí. ¿Aceptaría usted ser mi esposa y compañera en este ministerio que el Señor nos ha confiado? Mis ojos se llenaron de lágrimas. A mis 32 años, cuando ya empezaba a aceptar que quizás el matrimonio no estaba en mis planes,
Dios me había enviado no solo un esposo, sino un propósito. Un hombre respetado, un líder espiritual, alguien que me veía como pieza fundamental en su misión divina. Sí, acepto, respondí con la voz entrecortada, sin imaginar que aquel sí sería el portal a un infierno particular que ningún sermón sobre pruebas y tribulaciones podría haberme preparado. Lo que yo no sabía en ese momento, arrodillada en oración de agradecimiento junto a quien sería mi futuro marido, es que detrás del púlpito y las palabras santas se escondía un hombre muy diferente. Un hombre cuyas sonrisas públicas se transformarían en muecas de ira dentro de casa. Un hombre que usaría las mismas escrituras que predicaba para justificar su control, sus exigencias y, eventualmente, su violencia. Estaba a punto de aprender la lección más dura de mi vida, que a veces el lobo no se viste de oveja, se viste de pastor. Nuestra boda se celebró en diciembre de 1971, 3 semanas antes de Navidad. La bodega, ahora acondicionada como iglesia, estaba decorada con nochebuenas y guirnaldas de papel picado que habían hecho las hermanas de la congregación. Lucía fue mi madrina, aunque con una visible renuencia en los ojos. «Mana, apenas conoces a este hombre», me susurró mientras me ayudaba con el vestido sencillo pero elegante que compramos en el centro después de ahorrar por semanas. «Casarse no es enchilame otra, Chepina». Yo sonreí, segura de mi decisión. «Dios no se equivoca, Lucía. Él puso al pastor Josías en mi camino por una razón». La ceremonia fue oficiada por un pastor amigo de Josías, venido especialmente de la Ciudad de México. La pequeña iglesia estaba abarrotada, miembros de la congregación, algunas colegas de la escuela, pocas amigas, mi reducida familia. Josías no tenía parientes presentes. Según él, todos habían quedado en su estado natal y no pudieron viajar. «Pero el Señor nos ha dado una nueva familia espiritual», afirmó con esa sonrisa segura que tanto me había cautivado. Nuestra luna de miel fue un fin de semana en un hotel del centro de Veracruz, un pequeño lujo que me hizo sentir como princesa por un par de días. Josías fue cariñoso, atento, y me trató con un respeto que rayaba en la reverencia. «Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas», recitó después de nuestros momentos de intimidad, haciéndome sonrojar con el elogio bíblico. Fue al regresar de esa breve luna de miel que comenzamos nuestra vida en la pequeña casa de 2 pisos alquilada a 2 cuadras de la iglesia. El primer piso se usaría para recibir a miembros de la congregación, realizar estudios bíblicos y reuniones administrativas. En el segundo piso estaba nuestra residencia privada, sala, cocina, una recámara y baño. Sencillo, pero acogedor, o eso pensé. La transformación no fue abrupta. No hubo un solo momento en que pudiera decir, fue aquí donde todo cambió. Fue gradual, como la marea que sube imperceptiblemente hasta que, de repente, te das cuenta de que estás rodeada de agua por todos lados. La primera señal llegó una semana después de la boda. Estaba organizando mis materiales escolares para el inicio del ciclo escolar en enero, cuando Josías entró en la recámara con una expresión seria que yo aún no conocía. «María José, he estado en oración y creo que el Señor me está dirigiendo sobre nuestro ministerio». Se sentó en la orilla de la cama, su voz calmada pero definitiva. «Una esposa de pastor tiene responsabilidades importantes en la obra. No creo que puedas conciliar la escuela con las demandas que Dios pondrá sobre ti como mi ayuda idónea». Sentí como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies. «Pero Josías, amo dar clases. Son mis niños, mi vocación». Él tomó mis manos entre las suyas, su mirada intensa fija en mí. «Tu ministerio ahora es otro, querida». Proverbios 31 habla de la mujer virtuosa que cuida su hogar, que sirve a su marido, que está disponible para la obra del Señor. ¿Cómo podrás atender las necesidades de la iglesia si estás comprometida con la escuela toda la mañana?, argumenté, tratando de encontrar un punto medio. Tenía casi 10 años de magisterio, adoraba a mis alumnos, sentía que hacía una diferencia allí. Pero para cada argumento mío, Josías respondía con un versículo, una revelación divina, una explicación sobre cómo mi resistencia demostraba que aún no había entendido verdaderamente el llamado o no había muerto completamente a mi propia voluntad. La conversación duró horas. Cuando finalmente cedí, exhausta emocional y espiritualmente, Josías sonrió con esa expresión que aprendería a temer con el tiempo. No era alegría, era satisfacción, victoria. Había ganado la primera batalla. «Verás que es la voluntad de Dios, María José. Él honrará tu obediencia». A la mañana siguiente, con el corazón hecho pedazos, presenté mi carta de renuncia en la escuela primaria Benito Juárez. Lloré silenciosamente mientras la escribía, sintiendo que entregaba no solo un empleo,
sino una parte esencial de quien era yo. Cuando volví a casa, Josías me esperaba en la sala con un regalo, una Biblia nueva, forrada en piel sintética, con mi nombre grabado en letras doradas en la portada, María José Pérez, esposa del pastor. Para que comiences tu nuevo ministerio con la palabra que nos guía, dijo, besando mi frente. Aquella Biblia, que debía ser símbolo de amor y consideración, se convirtió gradualmente en el manual por el cual mi existencia sería controlada y medida. Y aquel día, aquella carta de renuncia, fue el primer paso hacia el borramiento de la mujer que yo había sido. Los primeros meses como esposa del pastor Josías fueron una montaña rusa de emociones. Por un lado, experimentaba un sentimiento nuevo de importancia y propósito. Las mujeres de la iglesia me buscaban para pedir consejo, me preguntaban mi opinión sobre asuntos familiares, querían saber cómo mantenía mi casa tan organizada y a mi marido tan contento. Por otro lado, había un creciente vacío dentro de mí, un espacio antes llenado por las risas de los niños de la escuela, por los pequeños triunfos de enseñar a alguien a leer su primera palabra. Intenté llenar ese vacío con actividades ministeriales, organicé el departamento femenil, creé grupos de oración matutinos, asumí completamente la escuela dominical. Trabajaba más que cuando era maestra, pero sin salario, sin reconocimiento formal, sin la autonomía que tenía en el salón de clases. Todo mi trabajo era una extensión del ministerio de Josías. Yo no tenía ministerio propio, solo auxiliaba el suyo. Por las noches, mientras preparaba las lecciones de la escuela dominical o los estudios para el círculo de oración de mujeres, observaba a mi marido estudiando sus sermones. A veces me pedía opinión sobre algún pasaje, y en esos momentos me sentía valorada, pero eran instantes cada vez más raros. Fue en una de esas noches, unos 4 meses después de la boda, que percibí un cambio sutil en el trato de Josías. Había preparado un estudio sobre Ruth para el grupo de mujeres y quería su aprobación. Al leer mi texto, frunció el ceño. Estás enfatizando mucho la independencia de Ruth, su decisión de seguir su propio camino. No es esa la lección central. Pero ella realmente tomó una decisión valiente al dejar su tierra y seguir a Noemí, argumenté gentilmente. Josías cerró la Biblia con un golpe seco. La lección de Ruth es sobre su misión, María José. Su misión a Dios, a Noemí, después a vos. No sobre independencia. Abrí la boca para responder, pero su mirada me detuvo. Ya no era la mirada del hombre que me pidió matrimonio con reverencia. Era algo diferente, algo frío. Voy a reescribir el estudio, murmuré, recogiendo mis anotaciones. Mejor así. No podemos permitir interpretaciones erradas de la palabra, especialmente viniendo de la esposa del pastor. Aquella noche tardé en dormir. Algo había cambiado en el tono, en la dinámica entre nosotros. No era solo desacuerdo, era una declaración implícita de que mi comprensión, mi pensamiento, mi interpretación eran menos válidos que los suyos. Y peor aún, potencialmente peligrosos. La semana siguiente, Josías anunció durante la cena que había invitado a los diáconos y sus esposas a comer después del culto del domingo. Era jueves. Podemos hacer algo sencillo, sugerí, calculando mentalmente lo que podíamos pagar con nuestro apretado presupuesto. Quizás una sopa de pasta, unos taquitos. No, María José, interrumpió él. Necesitamos impresionar a estos hombres. Son importantes para el crecimiento de la obra. Quiero que prepares aquel lomo de cerdo adobado que comimos en casa del hermano Jeremías. Sentí que el estómago se me encogía. Ese lomo costaría la mitad de nuestro presupuesto mensual para la comida. Josías, no sé si nos alcance las cuentas de este mes. Su puño golpeó la mesa tan repentinamente que di un brinco en la silla. ¿Crees que no sé administrar nuestra casa? ¿Cuestionas mis decisiones ministeriales? No, yo solo. El problema es que tú no confías en la provisión del Señor. Tú todavía no entiendes lo que significa la fe, María José. Fe es creer que Dios proveerá, aunque no veamos cómo. ¿O crees que el Dios que alimentó a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces no puede proveer un simple lomo para sus siervos? La torsión de los versículos bíblicos para hacerme sentir espiritualmente inadecuada comenzaba a volverse un patrón. Pero en aquel momento, todavía creía que el problema estaba en mí, en mi falta de fe, en mi apego a las seguridades terrenales, en mi incapacidad de ver la visión mayor que Josías tenía. El domingo, serví el lomo adobado, jugoso y perfecto, a los diáconos y sus esposas, mientras Josías brillaba como anfitrión. Mi esposa es una bendición, declaró al grupo, siempre dispuesta a sacrificarse por la obra, una verdadera ayuda idónea. Mientras todos sonreían en aprobación, solo yo sabía lo que aquella comida había costado, no solo financieramente,
sino en lágrimas escondidas y autoestima corroída. La semana siguiente, no tuvimos dinero suficiente para comprar medicinas cuando caí enferma con una gripa fuerte. Vamos a orar por tu sanidad, dijo Josías cuando mencioné que necesitaba un antigripal y algo para la fiebre. No es falta de fe usar medicamentos, argumenté, temblando de fiebre. Hasta el apóstol Pablo le recomendó vino a Timoteo para sus frecuentes enfermedades. Fue la primera vez que me llamó rebelde. La primera vez que citó el versículo que se convertiría en su mantra en los años siguientes: mejor es obedecer que sacrificar. Aquella noche, ardiendo en fiebre y dudas, comencé a escribir un diario. No para registrar los eventos felices de una recién casada, sino para intentar entender qué estaba pasando conmigo, con mi matrimonio, con mi fe. Era como si, en apenas 4 meses, me hubiera convertido en una extraña para mí misma. La maestra segura que motivaba a sus alumnos a pensar por sí mismos ahora, temía expresar sus opiniones en la mesa. El diario se convirtió en mi único confidente. En él registré las pequeñas muertes diarias de mi identidad, los graduales silenciamientos de mi voz, la lenta pero constante erosión de mi dignidad. Lo escondía dentro de una caja de toallas sanitarias en el armario del baño, el único lugar que sabía que Josías nunca revisaría. Hoy cumplimos 5 meses de casados, escribí una noche. Extraño a la Chepina que era. ¿A dónde se fue? ¿Será que todavía existe en algún lugar dentro de mí? La primera vez que Josías levantó la mano contra mí fue 8 meses después de nuestra boda, a mediados de 1972. La congregación crecía rápidamente, y con ella, las responsabilidades y la presión. Habíamos iniciado una campaña para recaudar fondos para la construcción del templo propio, ya no el local alquilado, sino un verdadero templo, con su cruz visible desde lejos. Cada miembro debía contribuir generosamente, sacrificialmente, como prueba de compromiso con la visión. Aquella tarde, había ido a visitar a mi hermana Lucía. Nuestros encuentros se volvían cada vez más raros, ya que Josías no aprobaba su influencia mundana sobre mí. Lucía se había divorciado recientemente, después de descubrir la infidelidad de su marido, y según Josías, era mala compañía para una esposa de pastor. Te va a andar metiendo ideas raras sobre que todos los hombres somos iguales, te va a sembrar desconfianza en el corazón, me advertía siempre que mencionaba visitar a mi única hermana. Pero ese día, aproveché que él estaba en una reunión con pastores de la región para escaparme unas horas al centro. Lucía me recibió con un abrazo apretado y ojos preocupados. «Ay, mana, estás bien flaca», comentó mientras preparaba un café de olla. «Y esos ojos tristes no me engañan. ¿Qué está pasando allá en esa iglesia?». Intenté desviar la conversación, hablé sobre las actividades ministeriales, sobre la campaña para el nuevo templo, sobre lo desafiante que era ser esposa de pastor. Pero Lucía siempre tuvo el don de sacarme las verdades. Bastó una mirada más larga, una mano sobre la mía, y las lágrimas que había reprimido por meses brotaron sin control. Le conté sobre la presión constante, sobre cómo mi día estaba cronometrado, sobre cómo cada gasto mínimo debía ser justificado, sobre los sermones particulares en la mesa cuando expresaba cualquier opinión divergente. No le conté todo, había cosas que no podía admitir ni para mí misma. Pero conté lo suficiente. Eso no es amor, Chepina, ni es de Dios, afirmó Lucía con esa franqueza que siempre fue su sello. Control no es cuidado, intimidación no es guía espiritual. Volví a casa confundida, sintiéndome culpable por haber traicionado la confianza de Josías al compartir nuestras dificultades, pero también aliviada por haber finalmente puesto en palabras lo que venía sintiendo. Cuando llegué, él ya estaba allí, sentado en el sillón de la sala, con una expresión sombría. «¿Dónde andabas, María José?». El tono helado me alertó de inmediato. Fui a ver a Lucía, no se sentía bien y le mentí al pastor Antenor que estabas enferma cuando preguntó por qué no estabas en la reunión de esposas. Interrumpió, su voz peligrosamente controlada. Tuve que mentir por tu causa. Intenté explicar que no sabía de la reunión, que solo quería ver a mi hermana que pasaba por dificultades, que habría vuelto a tiempo si hubiera sabido. Pero cada justificación parecía solo avivar algo oscuro en sus ojos. He intentado moldearte para ser una esposa adecuada para un hombre de Dios, pero te resistes. Insistes en mantener lazos con gente que solo te aparta del camino de rectitud. Entonces se levantó, caminó hacia el pequeño escritorio donde guardábamos el sobre con el dinero de la campaña para el templo. Y ahora descubro esto. Mi corazón se congeló. La semana anterior, había retirado 50 pesos del sobre para comprar medicinas para Doña Remedios, una anciana de la iglesia que no tenía cómo pagar su tratamiento para la presión alta.
Planeaba reponerlo con el dinero que ahorraría de las compras del mes. Puedo explicarlo, Josías. Doña Remedios estaba sin medicina y pensé que... Robaste de la obra de Dios. Su voz subió varias octavas. Tomaste decisiones que no te correspondían. ¿Quién te crees que eres para decidir cómo usar el dinero consagrado? Iba a reponerlo, te juro que... La bofetada vino rápida y fuerte, tomándome completamente desprevenida. Me tambaleé hacia atrás, sintiendo el sabor metálico de la sangre en la boca, donde mis dientes habían cortado la parte interna de la mejilla. Por unos segundos, quedamos ambos en shock. Yo, por el acto en sí, él, quizás, por la ruptura de una barrera que, una vez traspasada, cambiaría todo para siempre. Mira lo que me hiciste hacer, murmuró, su voz ahora quebrada. Una esposa virtuosa no provoca a ira a su marido. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios 29:15. Y así comenzó un nuevo capítulo en nuestro matrimonio. Uno donde la violencia física se unió a la emocional y espiritual que ya experimentaba. Una bofetada hoy, un empujón mañana, siempre seguidos por versículos bíblicos distorsionados para justificar lo injustificable. Siempre mi culpa, siempre mi responsabilidad por provocarlo, por ser rebelde, desobediente, carnal. En las semanas siguientes, escondí las marcas como pude. Usaba maquillaje para cubrir el ocasional moretón, inventaba excusas para los labios partidos. Sonreía a través del dolor físico y emocional en los cultos y eventos de la iglesia. Para todos los efectos, éramos la pareja pastoral perfecta. Él, el siervo ungido de Dios, yo, su devota esposa y auxiliadora. Incluso con Lucía, comencé a distanciarme. La culpa era demasiado pesada, culpa por no ser la esposa que Josías merecía, culpa por mi fracaso espiritual, culpa por cuestionar si aquello realmente era la voluntad de Dios para mi vida. Dejé de visitar a mi hermana regularmente, dejé de atender sus llamadas. Lentamente, fui cortando las pocas conexiones que me quedaban con el mundo fuera de la iglesia. El aislamiento, descubrí, es la herramienta más eficaz del abusador. Cuando ya no tienes referencias externas, cuando el único espejo en el que te ves es el que tu agresor sostiene frente a ti, comienzas a creer en la imagen distorsionada. Comienzas a pensar que quizás realmente eres todas esas cosas terribles que él dice que eres. Que quizás realmente mereces ese trato. Y así, en menos de un año de casada, me había transformado de una mujer independiente, maestra respetada, con opiniones propias y voz activa, a una sombra que medía cada palabra, cada paso, cada respiración. El evento transformador no fue la primera bofetada, ni la primera humillación pública, ni siquiera la pérdida de mi empleo. Fue la lenta, metódica y gradual destrucción de mi identidad, tan hábilmente ejecutada en nombre de Dios que, por mucho tiempo, creí sinceramente que mi sufrimiento era prueba de mi crecimiento espiritual. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, recitaba Josías en las noches en que me veía llorando silenciosamente en el rincón de la recámara. Lo que él no mencionaba, y lo que tardé años en comprender, es que la persecución a la que Jesús se refería no venía de las manos de aquellos que juraron amarnos y protegernos. No venía en nombre del amor y, ciertamente, no sucedía dentro de las paredes que debían ser nuestro refugio más seguro. Los años que siguieron al primer acto de violencia formaron un borrón de días aparentemente iguales, pero gradualmente más sombríos. Desde fuera, nuestra vida parecía bendecida. La congregación creció, superando los 200 miembros para 1974. Los cultos ahora se realizaban en un local más grande alquilado en el centro, mientras seguíamos recaudando fondos para construir nuestro propio templo. Josías se estaba volviendo conocido más allá de Veracruz, siendo invitado a predicar en otras ciudades del estado, incluso en la capital. Y yo me volvía cada vez más pequeña. Sonreía en los momentos adecuados, cocinaba para los invitados importantes, organizaba eventos para las mujeres de la iglesia, todo mientras mi alma se marchitaba. La violencia se volvió parte de la rutina, no diaria, pero lo suficientemente frecuente para mantenerme en constante estado de alerta. Aprendí a identificar las señales, una cierta mirada, una manera específica de cerrar la puerta, un tono particular de voz. Cuando las percibía, hacía todo para apaciguarlo, más sumisa, más silenciosa, más invisible. Mi primer acto real de resistencia, aunque pequeño, ocurrió a mediados de 1975. Llevábamos casi 3 años casados y yo había aceptado mi realidad como algo inmutable. Fue cuando conocí a doña Clara, una señora de 60 y tantos años que comenzó a frecuentar la iglesia tras la muerte de su esposo. A diferencia de las otras mujeres mayores de la congregación,
Doña Clara tenía un brillo en la mirada y una independencia de espíritu que me fascinaban. Había sido profesora universitaria antes de jubilarse, algo extraordinario para una mujer de su generación en México. Cuando me acerqué a ella para ofrecerle apoyo pastoral, como hacía con todas las viudas, fui yo quien acabó encontrando un oído atento y sabio. Usted parece cargar un fardo muy pesado para alguien tan joven, hija, comentó después de uno de nuestros estudios bíblicos para señoras. No había acusación en su voz, solo observación compasiva. Negué, por supuesto, me había vuelto experta en negar. Es solo la responsabilidad del ministerio, doña Clara. Ser esposa de pastor no es fácil. Ella sonrió gentilmente. Mire, María José, estuve casada 40 años con un hombre que me respetaba como igual. Discutíamos, no estábamos de acuerdo a veces, pero crecíamos juntos. Eso también es bíblico, ¿sabía? Pablo dijo a los maridos que amaran a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y Cristo nunca fue abusivo ni controlador. Me quedé paralizada, incapaz de responder. Era como si hubiera visto a través de la fachada cuidadosamente construida. No pude negar ni confirmar, solo desvié la mirada. Pero aquellas palabras plantaron una semilla que tardaría tiempo en germinar. Doña Clara comenzó a prestarme libros, novelas, poesía, algunos estudios bíblicos diferentes de los que circulaban en nuestra denominación. Los leía a escondidas, aprovechando las ausencias de Josías en sus viajes ministeriales, cada vez más frecuentes. Cada página era como una ventana a un mundo que había olvidado que existía, un mundo donde los pensamientos podían fluir libremente, donde las mujeres tenían voz y valor más allá de su sumisión. Fue en uno de esos libros donde encontré subrayada una frase que cambió algo fundamental en mí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Leí y releí aquellas palabras, contrastándolas con el terror que sentía cuando oía los pasos de Josías en la escalera. Si Dios no nos dio espíritu de miedo, ¿por qué vivía yo en constante pavor? Si el amor de Cristo era mi ejemplo, ¿por qué aceptaba una relación basada en la intimidación? Comencé a cuestionar silenciosamente. Primero, solo en mi diario, después, en conversaciones cuidadosas con doña Clara. Ella nunca me dijo explícitamente que dejara a Josías, era demasiado sabia para eso. En lugar de ello, me animaba a estudiar las escrituras por mí misma, a orar pidiendo discernimiento, a reconocer la diferencia entre la sumisión voluntaria en amor y la subyugación por miedo. Dios te dio una mente, María José, me decía. Él espera que la uses. Mi primer desafío real al control de Josías vino, cuando decidí visitar a Lucía sin pedir permiso. Esto fue a finales de 1975. Mi hermana había intentado contactarme varias veces y yo siempre inventaba excusas para no verla. Pero aquel día de octubre, impulsada por una valentía que no sabía que poseía, tomé un autobús al centro mientras Josías estaba en una reunión con líderes de otras iglesias de la región. Lucía abrió la puerta y casi no me reconoció. Dios mío, Chepina, ¿qué te pasó? Fue solo entonces, al ver mi reflejo en el espejo de su sala, que me di cuenta de cuánto había cambiado. Estaba demasiado delgada, pálida, con ojeras profundas y una mirada constantemente asustada. Mi cabello, antes mi orgullo, estaba opaco y sin vida. Lloré en los brazos de mi hermana como no lo había hecho en años. No pude contarle todo, la vergüenza era demasiado grande, pero hablé lo suficiente para que entendiera la gravedad de la situación. Tienes que salir de esa casa, mana, dijo Lucía, sosteniendo mis manos entre las suyas. Vente a vivir conmigo. Empezamos de nuevo, como antes. La idea era, al mismo tiempo, tentadora y aterradora. Dejar a Josías significaba no solo abandonar mi matrimonio, sino todo el mundo que había conocido durante casi 4 años. La iglesia era mi vida ahora, todas mis relaciones, mi identidad, mi rutina giraban en torno a ella. Y estaba el aspecto espiritual también, el divorcio era condenado en nuestra denominación. Sería vista como la mujer que abandonó a un hombre de Dios, que renunció a su llamado, que falló en su misión. No puedo, Lu, respondí finalmente. No ahora. Necesito tratar de entender qué quiere Dios de mí en esta situación. Volví a casa antes de que Josías llegara, pero algo había cambiado dentro de mí. Aquella visita abrió una fisura en el muro de aislamiento que él había construido a mi alrededor. Y a través de esa fisura comenzó a entrar luz, pequeña, vacilante, pero luz al fin. En las semanas siguientes, comencé a buscar maneras de recuperar pequeños pedazos de mí misma. Retomé la lectura regular,
no solo de los libros que doña Clara me prestaba a escondidas, sino también de periódicos y revistas. Josías rara vez los compraba, diciendo que estaban llenos de mundanismo, pero empecé a adquirirlos cuando iba al mercado, leyéndolos rápidamente antes de desecharlos. A través de esos textos, me reconecté con el mundo exterior. Descubrí que, mientras yo estaba atrapada en mi infierno particular, México vivía tiempos de cambio. Se hablaba de la apertura democrática, aunque lenta, había movimientos feministas incipientes, discusiones sobre la igualdad en el matrimonio. El mundo allá afuera estaba cambiando, y quizás, solo quizás, había esperanza para mí también. Otro pequeño acto de resistencia fue comenzar a guardar dinero. No mucho, algunas monedas aquí y allá, ahorradas de las compras del mercado, guardadas en una lata de galletas vacía escondida junto con mi diario. No tenía planes concretos para ese dinero, pero la simple posesión de recursos que Josías no controlaba me daba una sensación de posibilidad que hacía mucho no experimentaba. Estos pequeños desafíos al control absoluto de Josías me devolvieron una fortaleza interior que pensaba haber perdido para siempre. No cambiaron mi situación externa de inmediato, los abusos continuaban, las humillaciones también. Pero comenzaron a reconstruir algo dentro de mí, una voz casi olvidada que susurraba: esto no está bien. Tú mereces más. Esto no es lo que Dios quiere para ti. Fue en ese periodo que comencé a soñar nuevamente. No las pesadillas recurrentes a las que me había acostumbrado, sino sueños de posibilidades, de un futuro diferente. Y en todos esos sueños, yo era nuevamente Chepina, la mujer que existía antes de convertirse en la esposa del pastor Josías. A mediados de 1976, después de casi 4 años de matrimonio, me di cuenta de que necesitaba hacer algo más concreto para cambiar mi situación. Mis pequeños actos de resistencia me habían ayudado a preservar algún sentido de identidad, pero la realidad cotidiana seguía siendo la misma. Josías se volvía cada vez más controlador a medida que su ministerio crecía, y con el crecimiento venían más presión, más estrés y más explosiones de ira dirigidas hacia mí en la privacidad de nuestro hogar. Mi primer plan fue intentar restablecer mi independencia financiera. A través de doña Clara, supe que una escuela particular en Veracruz necesitaba maestras para dar clases de regularización por las tardes. Eran solo unas pocas horas a la semana, pero representaría mi propio dinero, mi reconexión con la profesión que tanto amaba y, quizás, una puerta hacia algo más grande en el futuro. Planeé cuidadosamente cómo presentarle la idea a Josías. Elegí un momento en que parecía relajado, después de un domingo exitoso en la iglesia, con muchas conversiones y una buena recaudación en los diezmos. Preparé su platillo favorito, huachinango a la veracruzana, y esperé hasta el final de la cena para mencionar una oportunidad de ministerio con niños que había surgido. ¿Ministerio?, preguntó él, interesado. ¿Qué tipo de ministerio? Algunas horas de enseñanza para niños con dificultades de aprendizaje, respondí, manteniendo la voz calmada a pesar del corazón acelerado. Sería como una extensión de la escuela dominical, pero ayudando a niños que realmente necesitan atención especial. No mencioné que sería remunerado. No hablé de que la escuela era laica. Intenté presentarlo como una obra de caridad, algo que traería prestigio al ministerio de la familia pastoral. Era manipulación, sí. Había aprendido esa táctica del propio Josías. La ironía no se me escapaba. Su respuesta inicial fue sorprendentemente positiva. Le gustaba cuando yo estaba involucrada en trabajos que podían ser mencionados en sus sermones como ejemplos de alcance comunitario. Acordamos que haría una entrevista inicial para conocer los detalles. La directora de la escuela quedó impresionada con mi currículum y experiencia anterior, y me ofreció 6 horas semanales para empezar. Cuando volví a casa y le conté a Josías sobre el horario inevitablemente, sobre la remuneración, vi cómo su expresión cambiaba. Entonces no es ministerio, es trabajo, dijo, el semblante cerrándose como una tormenta formándose en el horizonte. Me mentiste, María José. No mentí, respondí, tratando de mantener la compostura. Es un trabajo que también es un ministerio. Puedo influenciar a esos niños, mostrar valores cristianos a través de mi ejemplo. ¿Y el dinero? ¿Qué piensas hacer con él? Pensé en contribuir a la campaña del templo, respondí rápidamente. Era parcialmente verdad, planeaba donar una parte, pero soñaba con guardar el resto para, eventualmente, tener un fondo de emergencia. Por un momento, pensé que lo había convencido. Pareció considerar la idea, quizás calculando cómo eso podría beneficiar sus planes para la iglesia. Pero entonces, sacudió la cabeza. No va a funcionar, María José. Si estás fuera 6 horas a la semana, ¿quién cuidará de las mujeres de la iglesia?
¿Quién organizará las visitas? ¿Quién preparará los estudios bíblicos? Tu ausencia sería una mala influencia para las otras esposas. Empezarían a cuestionar sus propios roles. Y así, mi primer intento de recuperar alguna autonomía fracasó. Intenté argumentar, pero cada punto que levantaba era rebatido con un versículo bíblico distorsionado o una preocupación sobre el testimonio de la familia pastoral. Al final, para evitar una explosión de ira que sentía inminente, cedí. Llamé a la escuela al día siguiente y rechacé la oportunidad. Aquella noche, lloré silenciosamente en el baño, sintiéndome nuevamente derrotada. Pero algo había cambiado. La semilla de la resistencia estaba plantada, y no me rendiría tan fácilmente. Mi segunda tentativa vino algunos meses después. En lugar de confrontar a Josías directamente, decidí adoptar un enfoque más sutil. A través de Doña Clara, comencé a hacer pequeños trabajos de mecanografía en casa, cartas, documentos, trabajos escolares. Era algo que podía hacer mientras Josías estaba en la iglesia o en compromisos ministeriales, y que no interfería con mis obligaciones como esposa de pastor. El dinero era poco, pero era mío. Lo guardaba cuidadosamente en la lata de galletas que ahora escondía bajo una tabla suelta en el fondo del ropero. No le hablé de esto a Josías. No era exactamente una mentira, solo una omisión. Me justificaba a mí misma pensando que él también tenía sus secretos. Yo simplemente estaba creando un pequeño espacio de autonomía. Por algunas semanas, esta estrategia funcionó. Me sentía viva nuevamente al usar mis habilidades, al recibir agradecimientos sinceros por las tareas bien hechas. Incluso mi relación con Josías pareció mejorar un poco. Teniendo ese pequeño escape, conseguía soportar mejor sus exigencias y críticas. Pero la burbuja estalló cuando, cierto día, él llegó a casa más temprano de lo previsto y me encontró mecanografiando una tesis para un estudiante universitario, amigo de Doña Clara. La máquina de escribir, prestada por ella, estaba en la mesa de la sala, con páginas esparcidas alrededor. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando los papeles con desconfianza. Intenté explicar casualmente. Estaba solo ayudando a un conocido, practicando mis habilidades de mecanografía, ocupando mi tiempo ocioso. Pero Josías no era tonto. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Y estás recibiendo pago por este trabajo, ¿verdad? No tenía sentido mentir. Sí, estoy recibiendo un pequeño pago. Pensé que no habría problema, ya que lo hago cuando tú no estás y no interfiere con mis responsabilidades en la iglesia. Él no gritó esta vez. Su comportamiento fue aún más aterrador, una calma gélida mientras recogía las páginas de la tesis y las rasgaba metódicamente en pedazos. No entiendes, ¿verdad, María José? La cuestión no es el tiempo ni el dinero. Es la desobediencia. Es que actúes a mis espaldas. Es que tomes decisiones sin mi autorización. Cuando terminó de destruir el trabajo casi concluido, horas de esfuerzo que tendría que rehacer, tomó la máquina de escribir. Voy a devolverle esto a Doña Clara mañana. Y le informaré que ya no estarás disponible para estos trabajitos. De hecho, creo que tus conversaciones con ella no han sido edificantes para ti. Sentí que mi mundo se encogía aún más. Doña Clara se había convertido no solo en una amiga, sino en una mentora, un rayo de luz en mi existencia sombría. La perspectiva de perder esa relación me aterrorizaba más que la pérdida de la pequeña independencia financiera. Por favor, Josías, no hagas eso, imploré, abandonando cualquier pretensión de dignidad. Doña Clara es una señora mayor que necesita apoyo espiritual. Es parte de mi papel como esposa del pastor cuidar de las viudas. ¿No es eso lo que enseña la Biblia? Fue la mención de la Biblia lo que lo hizo dudar. Él se enorgullecía de su imagen de pastor que cuida del rebaño, especialmente de los más vulnerables. Interferir en mi relación con una viuda anciana podría parecer contradictorio. Puedes seguir visitándola, concedió finalmente. Pero nada de trabajos. Nada de libros prestados. Nada de conversaciones sin supervisión. Y quiero que me cuentes todo lo que discutan. Asentí rápidamente, aliviada por mantener al menos esa conexión, aunque ahora estuviera bajo vigilancia. Pero cuando él salió de la habitación, llevándose la máquina de escribir que representaba mi último intento de autonomía, supe que había perdido otra batalla importante. La soga alrededor de mi cuello se apretaba un poco más. Aquí estoy ahora, 85 años. Sentada en mi sillón, mirando el ir y venir de la gente por el malecón de Veracruz, sintiendo la brisa salada que ya no me sabe a lágrimas. La historia que les he contado no tiene un final de película, no hubo una gran confrontación o una huida dramática en medio de la noche. Mi liberación fue, como mi cautiverio,
Un proceso lento, gradual, construido a base de pequeñas resistencias, de reencontrarme con mi propia voz, de la ayuda invaluable de personas como mi hermana Lucía y doña Clara, y sobre todo, de redescubrir mi fe, no como una herramienta de control en manos de un hombre, sino como una fuente de fortaleza interior. Los años que siguieron a esos primeros intentos de autonomía fueron una lucha constante, un tira y afloja entre el control de Josías y mi creciente necesidad de respirar. No fue fácil. Hubo más dolor, más miedo, más manipulación disfrazada de piedad. Pero la semilla que doña Clara plantó, la luz que mi hermana me ayudó a ver, nunca se apagó del todo. Eventualmente, encontré la manera de salir, no sin cicatrices, pero entera. Reconstruí mi vida, volví a ser Chepina, aunque una Chepina diferente, marcada por la experiencia, pero también fortalecida. No comparto esto para desacreditar la fe ni a las iglesias. Como dije, hoy creo en Dios más que nunca. Pero aprendí de la manera más dura que la fe genuina libera, no oprime. Que el amor verdadero edifica, no destruye. Que ningún líder espiritual, por carismático que sea, tiene derecho a usar la palabra de Dios para justificar el abuso, el control o la violencia. El infierno que viví no fue voluntad divina, fue la elección de un hombre que torció lo sagrado para satisfacer su necesidad de poder. Si mis palabras resuenan en alguien que hoy vive con ese miedo que congela, con esa duda que corroe, quiero decirles, no están solos. Busquen ayuda. Hablen con alguien de confianza. Recuerden que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Recuperar ese poder, ese amor propio, ese dominio sobre nuestra propia vida, es un camino arduo, pero posible. Y es un camino que vale la pena recorrer, aunque las cicatrices nos recuerden siempre la batalla librada. El mar sigue aquí, pero hoy, para mí, solo huele a libertad. Les agradezco de corazón por haber escuchado mi historia hasta el final. Espero que mi experiencia, aunque dolorosa, les sirva de algo. Si desean seguir escuchando más recuerdos y reflexiones que nos ayuden a entender la vida, les invito a suscribirse al canal y a dejar sus pensamientos en los comentarios. Leerlos me hace sentir acompañada.